¿Qué tal? Buenas tardes a todos los que se vuelven a conectar en este quinto diálogo RenderLab de nuestro ciclo detrás de la pantalla. Este es un ciclo de charlas formativas que estamos organizando desde el Festival de Cine Universitario Render en el marco de nuestro primer laboratorio de desarrollo de proyectos de cortometraje, que también han concluido muy satisfactoriamente hoy día en la mañana y del que también vamos a estar informándoles en estos días en las redes. Este día vamos a cerrar nuestro ciclo de charlas con una gran invitada que se llama Ani Alba. Ella es directora y guionista. En un momento voy a comentarle un poco más de su trayectoria. Y ella nos acompaña el día de hoy para comentarnos acerca de cuál es el rol de un director que también es guionista en el mismo proyecto y cómo podemos trabajar un mismo proyecto desde este papel y saber más o menos diferenciar nuestros roles y también hacer el tránsito de uno a otro en el proceso de un proyecto, ¿no? Entonces, agradezco a todos los que ya se están conectando a la transmisión. Les recuerdo que de alguna forma también es trabajo de todos ayudarnos a compartir esa transmisión para que pueda llegar a más gente, para que más gente pueda conocer lo que estamos tratando de difundir aquí y aprovechar al máximo los conocimientos que nos va a traer hoy día Ani. Entonces, antes de darle la palabra a Ani, voy a leer un poco acerca de su trabajo. Ella es una directora de arte y guionista peruana. Debutó en la dirección cinematográfica con 27 años de edad con su largometraje El beneficio y la duda, que la convirtió en la directora mujer más joven del Perú. Y hace 2 años, en el 2018, se convirtió también en la directora más taquillera de Perú con su largometraje No me digas solterona, el cual ya tiene una secuela que ya nos va a comentar ella un poco más adelante de una posible fecha de estreno y cómo fue el desarrollo también de estas 3 películas que ha desarrollado, ¿no? Entonces, bienvenida Ani, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Gracias por la invitación. Listo, Ani. Les recuerdo a todos que en este momento nos están viendo no solo por la página del festival, sino también por el Facebook de nuestro colaborador que nos ha apoyado dentro del Render Lab, que es la Dirección de Cine Audiovisual, no, Dirección de Cine y Producción Audiovisual del Centro Cultural de San Marcos, más conocido como La Casona, que es de proveniente de nuestra universidad, la Universidad de San Marcos. Entonces nos pueden ver por cualquiera de estas redes y también por la página web. Entonces, les recuerdo también antes de empezar que pueden ir ya dejándonos sus preguntas, diciéndonos desde dónde nos ven, que mis compañeros me las van a hacer llegar para poder, a su vez, yo hacerlas llegar a Ani y que nos pueda comentar acerca de eso. Entonces, Ani, quisiéramos poder iniciar esta conversación comentándonos acerca de tu experiencia del rol de ser director y guionista al mismo tiempo en un proyecto audiovisual, ¿no? A veces nos pasa que a veces, bueno, sobre todo casi creo que al inicio casi todos somos esos roles, ¿no? Porque uno mismo escribe sus historias y uno mismo termina haciéndolas, ¿no? Entonces, pero quizás a veces en el ámbito profesional y a veces uno solo se especializa en un rubro, ¿no? Pero tú ya estando en este ámbito justamente profesional has decidido encargarte de ambos roles, ¿no? Entonces quizás puedes comentarnos un poco acerca de tu experiencia de cómo desarrollas estos dos papeles dentro de tu carrera, ¿no? Claro, dirigir una película o ser director es poder contar eso que está en un guión, que está en acciones, en imágenes, y poderlo transformar para lograr imágenes en movimiento, ¿no? La ventaja, digamos, de ser la persona que ha escrito esas imágenes o esos diálogos es que llegas ya con el mundo imaginario mucho más cuajado y mucho más, digamos, aterrizado, no solamente al set, sino antes, ¿no? A presentar el proyecto. Como yo también he trabajado en producción en distintas películas, conozco también los límites, las oportunidades y las digamos, claro, lo que podría ser y lo que no tanto, ¿no? Entonces, bajo esa mirada también escribo, ¿no? Porque obviamente lo que tú quieres como guionista es que todo lo que escribas después se cuaje, y como director tener las posibilidades que eso que tú quieres plantear en la puesta en escena también se logre, ¿no? Entonces, más o menos es como un balance o es una ayuda también. Yo lo veo como algo favorable. Para mí, llego como
con la experiencia de haber estado en el set, por decirlo de alguna manera, bajo la piel de los personajes al ser creados por mí, ¿no? Bueno, y en este caso por mi hermana, que en el caso de Solterona las dos las escribí con ella, ¿no? Entonces, creo que hay un viaje previo que ella hizo con el guión y que ahora lo iré a hacer con las cámaras y la puesta en escena. Claro, hay cierta, como tú dices, cierta ventaja, ¿no? Porque a veces uno cuando es solo guionista, quizás no piensa un poco en el cómo se va a ejecutar y con qué medios se va a poder ejecutar esa historia, ¿no? Entonces quizás tú ya estás pensando también en producción. Sí. Hay ventaja, para mí yo lo veo así, sin embargo también hay cierta presión, o sea, por ejemplo, como directora, al haber escrito las escenas, y de hecho las personas, no sé si los actores que han trabajado conmigo o los técnicos saben que soy de repetir bastante, porque Okay. ahora seguramente más adelante vamos a hablar del tema de los ensayos y tal, pero me cuesta desprenderme también de lo que he escrito, ¿no? Entonces, obviamente voy midiendo los tiempos con el asistente de dirección y que no irme, obviamente no salirme del plan de rodaje. Sin embargo, le doy y le doy y le doy porque me cuesta, porque esa escena la he escrito yo también y claramente es como adiós, chao. Entonces es un proceso de escritura en mi caso bastante largo que en su momento también cuesta como que desprenderse, ¿no? Pero con el tiempo, por lo menos en esta que es ya la tercera película que he hecho, estoy como que más dócil a las repeticiones y a dejar ir, pero, siempre llego como que con la idea de que no voy a parar hasta que esté lo que yo quiero, ¿no? En el buen sentido de la palabra, ¿no? Mm. Y bueno, y que también tiene eso, ¿no? Ese enganche de que, bueno, tú lo escribiste, entonces tienes otro feeling, pero en mi caso disfruto de la misma forma escribir que dirigir, ¿no? Entonces, no sé, son dos procesos que me encantan y unidos son súper súper buenos para mí, ¿no? Me gusta mucho. Claro. Y por ejemplo, ¿alguna vez has dirigido algún proyecto que no hayas escrito? ¿Has tenido esa experiencia? La voy a tener el próximo año. Ah, Me, ya. me, han, me, han, me han llamado para dirigir una película que no he escrito, pero que estoy dándole pinceladas que obviamente Claro. me lo permiten y me lo piden y que también me gusta, ¿no? En este caso a mí me gusta trabajar mucho con el mensaje de la película y que quede bastante claro. Y trabajar con el guión de otro obviamente es un respeto hacia ese trabajo, pero también hacerlo como que tuyo, no quisiera decir tuyo porque creo que a partir de que uno acepta un trabajo ya es tuyo, pero sí darle algo más personal y yo cuando dirijo soy, o sea, directora desde la punta del pelo hasta la punta de los pies, entonces me involucro bastante, soy control freak, la verdad, pero así funciono, así soy. Entonces, bueno, en este caso va a ser la primera película que la grabo el próximo año. Vamos a Acá, ver qué tal. entonces, vamos a ver ahí. Ya. Entonces, bueno, gracias por definirnos más o menos, pues, darnos como ese contexto del trabajo que vienes haciendo. Entonces, vamos a empezar como a repasar todo ese proceso de escritura que a veces que uno atraviesa cuando emprende un proyecto audiovisual, ¿no? Entonces, quería partir, por Uh -huh. ejemplo, de o sea, lo que está antes de empezar a escribir, ¿no? Que es tener esta idea inicial. Por ejemplo, en las dos pelis que tú, bueno, las tres películas que has escrito, ¿cómo es que llega a ti esta idea inicial, ¿no? ¿Cómo es que, de dónde surge ese germen que te dice, uy, por acá hay algo interesante que me puede llevar a contar una historia, ¿no? Para mí todo parte por el tema. Para mí es la columna vertebral, es la razón por la cual, siempre digo, ¿no? La historia en sí es la excusa para hablar del tema, ¿no? Y yo creo que parte de eso. Y para que este tema nazca, digamos, el proceso que quizá más disfruto es de acercarme a mí misma, porque creo que finalmente un guión o es un punto de vista de uno, ¿no? Son mis miedos, son mis inseguridades, las preguntas que me hago, los personajes son el reflejo de mis virtudes, mis defectos, entonces siento que es un proceso también de autoconocimiento y nace de aquello que a mí me gustaría hablar o que no me hablaron en su momento y me encantaría decir, creo que el cine es eso, es una ventana al mundo. Entonces, lo primero y principal es el tema. De ahí
cuál va a ser mi punto, mi punto de vista sobre ese tema, y desde ahí se comienza a crear la historia, ¿no? Y eso para mí es lo más importante. Ya después, cuando tú ya tienes el tema y después tienes la historia, la suma de ambos te da el género, ¿no? En mi caso, por ejemplo, el tema de solterona, digamos, es amor propio. La historia es de una chica que, bueno, que se quiere casar, qué sé yo, pero si yo lo hubiese puesto en otro tono distinto, más dramático y tal, no sería una comedia, sería un drama, ¿no? Entonces, creo que hay que tener claro como que esos dos puntos de partida para que después la película sea, no sé, lo que tú pensaste, o lo que tú quieres transmitir, ¿no? En este caso a mí me gusta mucho la comedia y, y también pienso en temas que después las historias lo puedan contar en ese tono, porque siento que es un género que te acerca con el público también, ¿no? Yo creo que finalmente el cine es ese puente de empatía que hay entre una historia y el espectador, ¿no? Entonces, no sé, parto por ahí, ¿no? Por elegir el tema del que voy a hablar. Claro. Ok, por ejemplo, una vez que ya tienes ese tema, o sea, digamos que a veces uno, digamos, como cuando ya más o menos empieza a estudiar audiovisuales, tiene ahora siempre temas de interés, ¿no? Que empieza con los que empieza a desarrollarse, y siempre cuando viene por ahí la oportunidad de grabar un corto, casi siempre terminamos en esos temas de interés porque es lo que queremos contar, ¿no? Es lo que nos nace. Entonces, por ejemplo, en tu caso, esos temas, ¿cómo es que llegas? O sea, ¿buscas inspiración siempre en algunos, de alguna forma? ¿O es como tienes el tema y a partir de eso empieza como una investigación para saber qué se ha hecho, cómo ya se ha contado, y que te ayude a nutrir un poco más lo que tú quieres decir también, ¿no? Claro, siento que lo que más me alimenta a mí es la realidad, o sea, creo que la inspiración está en personajes que tengan que ver con personas reales, ¿no? Con mi tía, con mi mamá, con mis amigas. Ujú. Cuando toco los temas o cuando pienso el tema, pienso en algo que me toque a mí y seguramente a mi entorno más cercano, ¿no? Que tenga que ver, sé, con mis amigas o con mi edad o con ese tipo de inquietudes. Y ya después voy pensando en las subtramas y en otro tipo de cosas que alimenten este tema. Y, y bueno, y hoy por hoy también ver nuevos puntos de vista y nuevas voces, ¿no? Porque finalmente una película es un relato cultural y en mi caso, digamos, si ese relato cultural le faltan voces femeninas, entonces no es un relato cultural completo, ¿no? Entonces creo que hemos hablado o hemos visto ya muchas películas protagonizadas por hombres en todas sus facetas, ¿no? El hombre, el jefe, el superhéroe, todas las facetas que se te puedan imaginar. En cambio las mujeres no, ¿no? Las mujeres por lo general siempre hemos sido las esposas de, las amigas de, la chica rescatar, ¿no? Entonces creo que la originalidad más o menos en ese tema reside en que quizá ya es tiempo y está bien contar historias desde otro punto, ¿no? En este caso femenino, y que obviamente me identifica y que también se me hace más fácil contar, ¿no? Ujú. Y está bueno esto que dices, que muchas veces uno piensa que, o sea, debe como, o sea, investigar mucho para buscar una buena historia, pero como dices tú, a veces esa historia está en la tía o en el mamá, o sea, está en tu propia casa, ¿no? Está en un lugar muy cercano. Entonces, sobre eso, por ejemplo, ¿tú tienes algún método de, no sé, a veces de anotar o sea, estás en tu día a día, en la cotidianidad, y sientes algo que es interesante, lo anotas, lo vas guardando, lo archivas de alguna forma, pensando en el futuro, ¿no? En que te puede servir para un proyecto o algo? ¿Tienes Sí, algún método de hecho parecido? acá, mira, justo antes de que comenzáramos, estoy con mis Ujú. 20.000 cuadernos. ¿Ves? Todo el tiempo estoy anotando cosas, todo el tiempo. Me considero una persona bastante observadora, en cierta medida me da que solitaria, en el buen sentido. Me gusta, por ejemplo, ir a comer sola, ir a tomar algo sola y observar. También soy directora de arte, entonces como que este tema de siempre estar mirando y observando para luego, más adelante, en algún futuro, calcar esa realidad de la mejor manera posible, ¿no? Y siempre estoy atenta a lo que pasa. ¿Viste? ¿Has escuchado eso de que uno, cuando habla de lo que sabe, quizá es mejor?
contando esos temas, esas historias. Si bien el ser guionista también hay que tener mucha investigación, porque bueno, no siempre creamos historias que son cercanas, ¿no? A veces te mandan a crear un guión, no sé, de un policía o de un asesino, qué sé yo, y no necesariamente lo eres, claramente, ¿no? También tiene que ver con la investigación, pero a mí me gusta crear también desde la realidad, ¿no? Desde lo que me pasa, y así creo que quizá me salen historias como que más cercanas, más empáticas, no sé. Y soy a anotar muchísimo, pero todo, ¿ah? O sea, por ejemplo, yo veo un programa de chismes de Argentina, ¿ya? Por decir cualquier cosa, Ya, y no es son todas verdad. mujeres. Ok. Y una es, por ejemplo, soltera, la otra es casada y tiene hijos, casi que divorciada. Y en personajes reales voy anotando ciertas cosas o viendo ciertas cosas y que, bueno, más allá de estar perdiendo mi tiempo viendo programas de chismes de Argentina, yo lo que hago es ese tiempo utilizarlo también a favor de mis futuras historias, ¿no? Entonces, no es que prendo y, bueno, veo los chismes, sino que también, oye, mira cómo se viste, mira la textualidad que tiene y tal. Entonces, considero que hay que saber ver el mundo para después calcarlo en el cine, ¿no? Y sí, saco inspiración de todo. En el proceso de escritura, que seguramente ya lo vamos a tocar más adelante, lo que hago también es hacer un playlist. Canciones que me den emociones, no necesariamente que hablen del tema de la película, no, sino que produzcan en mí algo, que puede ser desde simplemente las ganas de escribir no sé, a una balada que, bueno, que puede ser un buen soundtrack más adelante, ¿no? Pero sí creo en los impulsos, sí creo en esas pequeñas cositas que te van hincando para luego ir soltando, soltando, soltando. Claro. Bueno, ahí tienen ya varios tips, la gente que nos está escuchando, que tienen que ser súper observadores. Ok, Sí. entonces, por ejemplo, una vez que ya tienes, como tú dices, ¿no? Definido este tema que quieres contar, también algo que creo que es importante es identificar y uno ser consciente de cuál es la motivación personal que tiene uno para contar ese tema, ¿no? O sea, ser como honestos también consigo mismo sobre por qué ese tema consideras que es importante que se cuente, por qué tú sientes que, o sea, lo quieres hacer, ¿no? Entonces también hay siempre como una búsqueda ahí que a veces puede ser para algunos más rápida, para otros más lenta, pero que siempre por ahí se recomienda hacer, ¿no? Por ejemplo, en tu caso, esa motivación, ¿cómo partió? Por ahí podrías contarnos en el caso también de ambas películas, ¿no? Como son géneros diferentes, imagino que hay Ujú. chispas diferentes que prendieron cada idea, ¿no? Claro, o sea, de hecho he hecho 3 películas y, bueno, las 2 últimas son secuelas, así que la primera, digamos, es totalmente diferente a la segunda. De hecho, la primera, que seguramente muchos acá no la vieron, porque creo que nadie fue a verla, pero igual la quiero. Es una película de suspenso que se estrenó en el 2015 y era la película que yo quería hacer. Es una película que cuenta, o sea, está protagonizada por 2 actores prácticamente toda la película, todo ocurre una misma noche, suspenso pero a la antigua, ¿no? Con suspenso con el té que tiene veneno. Siempre quise hacer ese tipo, con una apuesta bastante particular, plano secuencia, estaba loca, en verdad. Era muy atrevida, muy atrevida. Y siempre me gustó el cine de Hitchcock y ese tipo de cine chapado a la antigua, que fue lo que yo hice, ¿no? Como que una apuesta muchísimo más, eh, más como laxa, por decirlo de una forma, ¿no? Y, y esa película que hoy la veo y digo, ah, ¿qué tal esos ovarios para hacer esa película en ese momento? Eh, es muy mía, pero no por el tema que toca, sino por la puesta en escena, por el arte. Entonces van saliendo de distintas cosas, pero en definitiva algo tuyo tienen, ¿no? Con Solterona pasó algo totalmente diferente. De hecho, esta primera película que hice, que se llamó El Precio de la Duda, eh, cuando se la presentamos a la distribuidora dijo, bueno, ¿qué hacemos con esto? Porque no lo va a ver nadie. Y yo en ese momento tenía 27 y era como que, ay, se van a equivocar, o sea, obviamente van a ir a verla. Mentira, de verdad tenían razón, no fue nadie. Y a la semana la quitaron, ¿no? Entonces yo venía trabajando como directora de arte en otras películas, y incluso amigos, bueno, son mis amigos, pero en ese momento quizá
en lugar de subirme el ánimo, me decían, oye, mejor vuelve a la dirección de arte, ¿no? O sea, quizá la dirección no es lo tuyo y qué sé yo. Y en eso, después de un tiempo, los productores de Big Bang, que es Adolfo Aguilar y Sandro, me dijeron que haga una película en comedia que quizá, no quizá no, sino que es un género que es más amable con el público y tal. Y bajo eso nació Solterona, ¿no? Yo sabía que quería hacer una comedia, pero no sabía de qué hablar. Yo soy soltera, toda la vida he sido soltera. O sea, todas las personas nos construimos también desde lo que dice el otro de nosotros también, ¿no? De las expectativas del otro sobre nosotros. Entonces, yo eso es algo que lo manejo muy bien, nunca me ha importado mucho el que dirán, ni ser soltera, ahorita tengo 32 y ni siquiera tenía enamorado, ni esas cosas. Entonces, pero sin embargo, gente alrededor mío, como mis amigas y eso, sí sienten esa presión, ¿no? Y bueno, creo que sentía que era un tema muy cercano a mí y decidí ir por ahí, ¿no? Entonces, después ya se creó todo lo de Solterona, pero algo que, como tú dices, tiene que haber una conexión conmigo definitivamente, ¿no? En digamos, en ese proceso que escribo, después dirijo. Pero sí. Dale, claro, es clave, ¿no? Eh, y por ejemplo, retomando lo que decíamos hace un momento de la elección del tema, o sea, tú partes del tema que quieres contar y luego empiezas a escribir la historia, ¿no? ¿Cómo es que Sí. tú sabes, o sea, cómo un director puede saber, o sea, no puede saberlo con seguridad, ¿no? Pero digamos, uno intuye más o menos, para empezar, digamos, un proceso de escritura como tal, que lo que tú quieres contar tiene potencial, ¿no? O sea, sabes que es viable, que tiene potencial narrativo, potencial, que te va a dar bastantes personajes, que puede fluir, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿cómo identificas esto? O sea, ¿cómo dices, esto de acá me va a dar para una película de hora y media, para sostener el enganche del público, para sostener lo que quiero contar y me va a ayudar a lograr mi objetivo, ¿no? O sea, ¿cómo identificar ese potencial? Claro. En tu propia pregunta hay como que has involucrado muchos procesos. Primero, creo mucho en la técnica de escribir, ¿no? Yo obviamente he estudiado guión y hay una técnica en la cual tu historia tiene que tener los suficientes puntos de giro y los suficientes matices para que sea realmente una historia en formato largo, ¿no? Porque claramente hay historias que están más para el formato corto, videoclip, lo que sea. Entonces, en el momento que te nace la idea y que eso después se convierte ahí en proyecto, no es una decisión mía, porque bueno, el cine obviamente no se hace de uno, se hace en equipos grandes y las decisiones de los proyectos también no solamente son mías. Entonces, yo presento la idea y los productores la ven viable o no, y bajo eso conversamos y les damos vueltas hasta que el proyecto llegue a cuajarse, ¿no? En el caso de Solterona fue así. Después de pensar en el tema, en la idea, lo presentas como si fuera una sinopsis, lo leen y te dan el go, sí o no, ¿no? En este caso fue sí. Y pasó algo bien curioso, que no sé si contarlo ahorita o contarlo después, con el Suéltalo. tema de la distribución, específicamente de esta película. Más adelante, más adelante. Ah, ya, ok, más adelante. Dale. ¿Ahorita o más adelante? Si quieres menciónalo y lo tocamos y ya luego volvemos, no hay problema. Bueno, te voy a desordenar todo tu cuestionario. Bueno, pasó que obviamente se dio la aprobación de la película, el guión resultó aprobado, se buscó el elenco, se grabó la película y a la hora de después ir a la distribuidora, que son los que te representan frente a los exhibidores, que son los cines, cuando vieron el tráiler de Solterona, no les gustó o dijeron exactamente lo que había dicho la distribuidora sobre el beneficio de la duda hace como 3 años, ¿no? Como que diciendo, bueno, esto no vende. Y yo sentí así como que la misma sensación que sentí cuando hice la primera película, ¿no? Que yo ya estaba enterrando al muerto y dije, bueno, parece que no he hecho una película no sé, que yo pensaba que iba a ser más tal como me lo he pedido. Y me dijeron que, por ejemplo, que cambiara el tráiler, que una película protagonizada por una mujer que de amor propio y tal, quizá no venda, un montón de cosas, ¿no?
Y al final ellos laburaron un éxito, o sea, laburaron una cantidad de espectadores, eh, como de 70.000 espectadores más o menos, ¿no? Y finalmente Soltelona hizo casi 900.000. Pero en ese momento eh, se, yo me llené de miedo, de frustración, ¿no? Y creo que cuando uno tiene miedo, trabaja más, ¿no? Y al final, bueno, ellos me hicieron cambiar el tráiler o querían que se cambiara, pero al final no fue necesario porque yo dije, no, mejor presentemos este tráiler que realmente refleja la película, porque me mandaron a hacer un tráiler como que nada que ver con la película, ¿no? Una chica con un chico, que era como que la típica comedia romántica, ¿no? Y al final Big Bang se impuso y bueno, yo también, y salió el tráiler que bueno, que ahora todos conocen y que, no sé si todos, que quizás los que lo hayan visto Ahora lo pasamos también en un sepan que momento. sé. Y, y bueno, y así fue, ¿no? Y, también hay un tema de que los que te dicen que eso funciona o no funciona también pueden errarla, ¿no? Entonces, nada, es una mezcla de todo. Claro, sí, sí, está bien. Claro, por eso decía que, claro, es también, son miradas, ¿no? O sea, no hay nada te asegura nada, eh, sobre todo en este rubro, ¿no? No, Eh, porque tú estás creando para el otro, ¿no? Y tú no sabes lo que piensa el otro. Entonces, creo que lo que hagas tienes que hacerlo de la mejor manera que tú creas posible y no quedarte con las ganas de nada y darlo todo, ¿no? Y seguramente se hace más genuino, se hace más natural, empático y seguramente eso quizá después guste, ¿no? Pero tú no le puedes leer la mente al espectador, ya quisiéramos todos los que hacemos cine poder leer la mente. no, sería un golazo. Volviendo un poco a la parte del proceso de escritura, Ani, ¿tú Uh -huh. tienes algún método para escribir? ¿Tienes algún método personal? No sé, alguna estrategia que uses para el momento de crear cuando ya tienes el tema definido y antes de quizás ya empezar a meter tus personajes o quizás ya tienes solo la principal, ¿no? ¿Cómo es que inicias este proceso? ¿Tienes algún método que uses? O que en todo caso recomiendes a Soy la muy gente. ordenada. ¿Cómo? O que en todo caso recomiendes, digo, a los que nos están viendo también. Mm, yo sigo un método que no me adelanto a procesos. Creo que cada proceso tiene su tiempo de maduración y que tienes que primero pensar bien en tu tema y después bien en tu idea para luego hacer una buena sinopsis, para después hacer un buen tratamiento y después una buena escaleta y después de que hiciste todo eso, recién ponerte a dialogar, ¿no? En mi caso, lo que yo hago es pensar bien en la idea y no escribir una sinopsis, no escribir nada hasta que no conozca perfectamente a los protagonistas. Sobre todo, sí, en mi caso había una muy, muy concreta, que es el personaje de Patricia Barreto. Si yo no la conozco como escritora, va a ser muy difícil que luego pueda plasmar la historia, ¿no? Porque yo tengo que conocer más que nadie sus miedos, qué quiere, qué no quiere, y sobre todo en comedia, que cuando escribimos comedia, digamos, una de las cosas que es más importante y más difícil a la vez es el ritmo. Todas tus escenas tienen que tener conflicto, ¿no? Que una cosa lleva a la otra, a eso sumarle humor. Entonces, si bien es bien difícil, creo que para que eso se haga menos difícil, antes de escribir cualquier cosa, tienes que conocer muy bien al personaje. Quizá con cosas que a lo mejor no se toquen en la película más adelante, pero que es bueno que las sepas, ¿no? Y cuando creas personajes, en mi caso, por ejemplo, que en el caso de Patricia tenía 3 amigas, o sea, eran 4 mujeres, hablando de temas particulares, yo tenía que saber muy bien cómo pensaba cada una de las 4, ¿no? Porque creo que lo rico es enfrentar posiciones de la vida o puntos de vista. Entonces, recomiendo creo bueno, que también es una obviedad conocer muy bien a los personajes antes de escribir y ser ordenado, ¿sabes? Hay escenas que seguramente te van a venir y quieras escribirlas. Yo las escribo, pero las dejo a un costado, ¿no? Y hasta que no tenga exactamente mi estructura y mi escaleta bien definida, no gasto tiempo o no pierdo, digamos, en cosas que a lo mejor no las vaya a usar. Y también creo mucho en la reescritura.
las tres, bueno, yo he escrito 4 películas, una que se ha vendido al extranjero, pero que, bueno, que también la he escrito y en tiempos más acotados. Eh, la reescritura es súper importante. En el caso de las 4 películas, más o menos las 4 han llegado con la versión número 9, de 9 a 12 de guión. Eso significa reescribir muchísimo. En el caso mío, que escribo con mi hermana, y en la primera que escribí con Roberto Valdivieso, hay mucho juego, ¿no? De escuchar al otro, escuchar tus diálogos, ¿no? Para que eso en su momento suene natural y ver realmente si leer en voz alta a mí me ayuda muchísimo y escuchar a mis personajes literalmente, ¿no? Y eso, y, y ser estructurado. Yo, como te contaba antes de iniciar esto, a veces me pierdo un poco en ponerme tiempos, ¿no? Me voy, o sea, creo que a medida que escribo más, también reconozco esto en mí, ¿no? Que bueno, si vamos a escribir, entonces me siento hasta que me caiga la idea y cuando te cae estoy segura que nadie te para, ¿no? Pero siempre al principio tienes esto de, bueno, no se me ocurre nada y no sé qué. Pero si no lo trabajas, en verdad tampoco te va a caer, ¿no? Y bueno, y eso, y ser ordenado, creo que quizás es una de las cosas más importantes. Claro. Y por ejemplo, ahora que lo mencionas, esto de la creación de tus personajes, y en el caso específico de No Me Digas Solterona, que mencionaste que quedaste como, querías una persona distinta, ¿no? Para cada una de las amigas de la protagonista. ¿Cómo fue la construcción de esos, por ejemplo, de ese grupo de amigas, ¿no? Es decir, tú tenías ya tu personaje principal, y cómo sentiste quizás la necesidad de tener tres, quizás, y no dos, por ejemplo, o no una, y que cada una de estas, quizás imagino que has querido como representar cierta personalidad también en cada una, ¿no? O sea, cierta mirada, ciertas cosas. Entonces, ¿cómo sentiste que con Sí, las 4 funcionaba y cómo fue construyendo cada una de esos personajes, ¿no? hay personajes que nacen desde la idea y hay otros personajes que nacen a medida que uno va escribiendo, ¿no? En el caso de las amigas, nacieron desde la idea. Yo quería que esté rodeada de amigas porque cuando tú tienes amigos que opinan distinto a ti, también te genera más conflicto. En lugar que te ayuden, te, iba a Te decir una cruzan. mala palabra, te friegan, ¿no? No hay, no hay censura acá, no hay censura. Entonces, a mí, claro, bueno, a mí me servía mucho, uno, para generar confusión en el personaje. 2, para darle ritmo. 3, para dinamismo mismo, ¿no? Tanto en la escena como puntos de vista distintos. Y así nacieron, ¿no? Los diálogos particularmente, que los hice con mi hermana, como lo he repetido, porque es muy importante mi hermana en el proceso de creación. Tienen que responder justamente a estas características, ¿no? Para que este juego realmente sea posible. Y que en el momento también así como le doy muchísimo tiempo al guión, le doy muchísimo tiempo al ensayo. Creo muchísimo en el ensayo y suena paradójico, o sea, suena como, no sé, o sea, para que algo sea más natural, para mí, tienes que ensayarlo más. Así pienso yo. O sea, para que el diálogo parezca fresco, para mí el secreto está en el ensayo. En el buen sentido, algo. Por ejemplo, uno en reescritura, escuchándote, y lo dices otra vez. En mi caso, como escribo con mi hermana, ella lo lee, después lo leo yo, después lo lee ella, después lo leo yo. Y hasta que no me suene natural, así como si me lo contara cualquier amiga, no paramos, ¿no? Después eso tiene un proceso que va al ensayo con los actores. Entonces, lo que yo trato de hacer es jugar con las actrices. En este caso, en Solterona, Patty, que es la protagonista, tuvo casi 3 meses de ensayo, porque ella venía del teatro y había que bajarla a cine y había que trabajar todo el arco de transformación que tiene su personaje, que es protagónico absoluto en la película. Entonces, fueron 3 meses de ensayo. Y con las amigas fue lo mismo. Jugábamos un poco sin texto. Por ejemplo, ya, ¿qué opinas del fútbol? Entonces, una sobre su personaje opinaba. Más allá, ya después íbamos al texto, ¿no? Pero primero tenían que conocer su personaje, ¿no?
Y ya después nos íbamos a los diálogos, yo grababa todos los ensayos, así ponía mi celular, grababa, llegaba a mi casa, escuchaba, y finalmente la película es eso, ¿no? Los diálogos que estaban escritos inicialmente, más las cosas que las propias actrices acotaron en su momento, y algunas cosas que después pueden salir de la improvisación en el set, ¿no? Pero creo que mientras más conozcas el personaje, esas improvisaciones que seguramente van a salir, va a ser totalmente naturales porque ya llegas con el personaje, ¿no? No es que lo creas ahí en ese momento en el ensayo, perdón, en la grabación, sino que ya llegas siendo Patricia, siendo, no sé, Sol, Mariana, qué personaje sea, ¿no? Y eso, para mí es eso, la naturalidad es ensayarla. Claro. Por ejemplo, justo ahora que hablas de esto de los ensayos con los actores, ¿cómo es el tema de llevar a cabo, o sea, de dirigir este género, o sea, dirigir comedia, ¿no? O sea, por ahí uno piensa que quizás los actores deben estar riéndose todo el tiempo, ¿no? Pero quizás no necesariamente es así, ¿no? O sea, ¿cómo es que llegas a que ellos tengan esa complicidad para que puedan, puedan efectuar todos, o sea, concentrarse en sus personajes, quizás no reírse demasiado tampoco, ¿no? O sea, no divertirse tanto que por ahí se desconcentran, ¿no? ¿Cómo llevar esta dirección? ¿Te concentras? Como te digo, primero hay que ensayar mucho para que los personajes, o sea, los actores conozcan tanto al personaje que sepan de que si improvisen, o sea, si improvisan, están dentro de la naturalidad del personaje que están interpretando, ¿no? Y por lo general, siempre al ensayar tanto y creo lazos de confianza que ellos en el set tienen la confianza de poder decir quizá algunos bocadillos que no están en el guión y después yo tengo la confianza de decirles, bueno, funciona o no funciona. En comedia, particularmente en esta, sí hubo comedia, o sea, sí hubo humor en la grabación también, porque coincidentemente todas se llevan bien, entonces son amigas algunas, y todos los actores ya se conocían, porque hemos grabado, se conocían de otros proyectos, ¿no? Y la pasábamos súper bien. Obviamente hay también anécdotas de rodaje, muchísimas, pero, pero apuntando a la película, ¿no? O sea, también no me pongo en plan, no se rían, porque estamos trabajando, no para nada, ¿no? Creo que también el cine es eso, ¿no? Es divertirse y eso, y construir con ellos. El cine es una construcción de todos, ¿no? Entonces, poder pasarla bien y a la vez hacer un buen trabajo, ¿no? Y, por ejemplo, ¿cómo es esta elección? Una vez que tú ya, digamos, lo que estoy tratando de hacer es, o sea, lo que nos cuentas que haces en guión, pasarlo un poco a la parte cuando ya diriges la película, ¿no? Por ejemplo, cuando tú ya tienes estos personajes creados, ya tienes el guión, ¿cómo haces la elección del casting de actores? O sea, imagino todo al momento que escribes, puede ser que también estés pensando en ciertos aspectos físicos, en ciertos fenotipos, en ciertos tonos de voz, de cómo van a hablar. Entonces, ¿cómo es que haces esta elección en el caso, por ejemplo, de ahora de La Mía Solterona, ¿no? O sea, ¿cómo fue el casting, la elección de los actores? Mira, trato de no pensar en el actor en el momento que escribo porque te condiciona, ¿no? Te condiciona que le escribas algo a alguien que después te diga que no, que me ha pasado. Me ha pasado varias veces, entonces he aprendido que no. Mejor no se lo pongo a nadie. Y ya después buscar las características de algún actor que le vaya bien, ¿no? Para mí, y es lo que a mí lo que siempre digo, y bueno, y esto me funciona a mí, que no sé si le funciona a los demás, el tono de voz. Siento que comparto tanto con los personajes sin cara, simplemente con diálogo, que me imagino cómo hablarían, ¿no? Que si bien obviamente el tono de voz es algo que uno puede modular y trabajar, siempre tiene un grado de naturalidad bastante grande, ¿no? Entonces, antes de ver al actor lo escucho. Y si me tinca, ya después digo, bueno, lo veo y digo, bueno, físicamente está bien, qué sé yo. Pero voy más por ahí, por los escucho y no escribo pensando en actores, como te digo. Sé que algunos sí lo hacen, pero a mí ya me ha resultado frustrante, así que me prometí nunca más escribir para un actor. Coincidentemente el personaje de Patricia se llama Patricia, y fue coincidencia de la vida, porque en el momento que se creó, como te digo, no estaba pensando en ninguna actriz específicamente,
y así van cayendo todo. Eh, y es un proceso bastante, es largo elegir a los actores y también escuchas bastantes voces, que como director eso es una de las cosas más difíciles, ¿no? Tomar decisiones. Yo creo que cuando eres director eres responsable de todo y eres culpable de todo. Y yo así lo siento y así me lo tomo. Entonces siempre hay un montón de voces que te dicen, mejor este, mejor el otro, no sé qué, y finalmente tú eres la que toma las decisiones. En el caso de la productora en la que trabajo, sé que algunas productoras eligen elencos o qué sé yo, en este caso yo tengo la libertad de poder elegirlos y bueno, sí, no sé, tienes que estar con tus 5 sentidos ahí para que sea la persona ideal para representar ese personaje que has creado. Y una vez que ya los elegiste, por ejemplo, ¿cómo sentiste que cada actor complementaba al personaje que habías creado, ¿no? O sea, cómo, imagino, claro, tú lo pruebas, ves que encaja, y también ellos en el momento de recibir el personaje, pues, dan parte suya para, o sea, para que ese personaje exista, ¿no? Entonces, ¿cómo sentiste que los actores complementaron o añadieron, ¿no? Algo a los personajes que creaste, por ejemplo? Siento que todo es una colaboración colectiva, creo que el cine es eso, es una película no es de uno solo, ¿no? Es de todos los que la hicimos en su momento, todos los que están ahí en el área en la que estés. Y con los actores pasa exactamente lo mismo, ¿no? Creo que ningún actor le vas a entregar un texto y te lo va a decir tal cual y no le va a poner algo personal, ¿no? Creo que el complemento del trabajo del actor más el texto y la dirección es lo que finalmente hace un personaje. Entonces, que yo soy una persona bastante, o sea, que muy detallista, muy obsesa a veces, entonces trabajo mucho con los actores, escucho también, no solamente quizá al actor, sino, no sé, al productor, a algún asistente, y en ese diálogo constante se van creando las mejores situaciones, ¿no? Creo que el actor también le pone de todo y al final visualmente, vamos a, si vamos a lo visual, yo lo que hago también antes de elegirlos, tengo como unas 3 opciones más o menos, ¿no? Por personaje y físicamente también es algo importante. Entonces hago como un collage de, bueno, a ver, esta sería la mamá, esta sería la hija, esta sería el novio. Entonces más o menos vas viendo el mundo, ¿no? Y creo eso, creo en el diálogo, creo muchísimo en eso y en el ensayo y llegar así lo más cuajado posible al set. Eso. Justo ahora que hablas de este diálogo entre el equipo, podríamos hablar también del proceso de la escritura de los diálogos, ¿no? Ya nos mencionaste que lo que haces, por ejemplo, es leerlos en voz alta, practicarlos con tu hermana que es co-guionista, para escucharlos y sentirlos, ¿no? Entonces, pero ¿cuándo más o menos tú ya determinas que, ok, este diálogo es orgánico, me funciona, me sirve? Pero en particular en la comedia, ¿no? Que, o sea, hay chistes, hay humor, hay gags, entonces tú como directora, pues ese mismo gas lo vas a escuchar pues 100 veces hasta que se termine de filmar, ¿no? Entonces, en algún momento quizás a las 50 por ahí dudas de que, oye, de verdad esto va a dar risa en el momento. Y claro, sé que tienes que combinarlo con el timing del actor, también como cómo se va a ver en cámara. Entonces hay sabes como que dirigir un chiste es, desde la escritura, no acaba, ¿no? Porque lo vas a terminar viendo recién después, al momento de editar incluso, cuando lo termines de marcar. Es que creo que es una mezcla de todo. Yo no concibo la comedia en el gag, por ejemplo. O sea, siento que el cine que hago, el fuerte no es el gag. O sea, el fuerte está en lo que se le opone a lo que quiere el personaje, ¿no? Ahí está. Creo que eso es... ¿Viste cuando hay esta frase de que te ríes de la desgracia ajena? Yo juego mucho con eso, con lo que el personaje quiere y lo que se le opone, con la reacción física que tiene, o sea, con los gestos que tiene Patricia en este caso, o los demás personajes, ¿no? No con un gag específico ni con un chiste. Creo que chistes así hay muy pocos, ¿no? Es más como que de reacción, que creo que en eso consiste también, de sorprenderte, reírte. Entonces, es algo que se trabaja desde la dirección también, ¿no? Porque, bueno, el mejor chiste puede estar escrito, pero si está mal dirigido no te va a dar risa. Y al Claro. contrario, hay pequeñas cosas que no dan risa, pero con la mejor gestualización sí.
Entonces creo que es eso, ¿no? Estar atenta. Lo que hago muchísimo también es apuntar. Soy una persona totalmente analógica, como verán, estoy llena de libros y lapiceros, y anoto muchísimo en las escenas. Si es una específica que está pauteada para que genere humor y para que sea, para que haya un gag o una reacción interesante, lo anoto, lo medito, sé que tengo que generar eso y también le pido opiniones a mis compañeros. Por ejemplo, Israel Carmen es uno de los productores de Big Bang y que es así súper charachero y tal, ¿no? Entonces, a veces le digo, oye, esto te da risa, a ver, escucha, o cuando estoy dirigiendo lo llamo, ¿no? O Italo Carrera también, que pertenece a marketing, también siempre me dan una mano y en esa forma colectiva es creo que cuando las cosas nacen de mejor forma, ¿no? Pero sí, por lo menos a mí me gusta que el chiste no sea un gag, sino sea, eh, ¿quieres algo? Se te opone, ¿querías esto? Y le pasó lo otro, ¿no? Ese tipo de humor es el que a mí me gusta escribir. Claro, y creo que es importante esto que mencionas de mostrar como que el guión y recibir opiniones de todo el equipo, ¿no? De todos. En tu caso, por ejemplo, los guiones que has escrito, ¿cuánto tiempo te demoró escribir cada uno? Y ya has mencionado, ¿no? Que cada uno tenía al menos entre 9 y 12 versiones, ¿no? Cada una de estas Sí. versiones, claro, hicieron mostrando diferentes personas, imagino, diferentes personas del equipo. ¿Cómo esto nutre a tu trabajo, ¿no? Eh, a ver, en cuanto a tiempos, Solterona 1 fue un año y tanto, creo que año y medio. Solterona 2, 6 meses. Mi otra película bueno, que es para el extranjero fue un año más o menos. Entonces soy de pluma lenta, lenta pero segura. Este, y comparto también los procesos, ¿no? Porque, a ver, yo me considero una persona naturalmente insegura y miedosa. Esa es mi esencia. Dentro de las muchas cosas por las cuales me podría definir, ¿no? Pero naturalmente me considero una persona también perseverante, ¿no? Pero en este sentido, insegura y miedosa, pero siento que mis ganas siempre han sido más grandes que mis inseguridades y mis sueños siempre han sido más grandes que mis temores. Entonces, en este juego de duda, siempre estoy como preguntando y tanteando terreno, ¿no? Porque ya después la experiencia más adelante me llevará a ser una persona más segura, pero por ahora trato de siempre escuchar al otro, porque el cine es eso, tú lo que, el fin de un guión es que la persona que lo vea viaje con el personaje y que no se pare las 2 horas que dura la película, ¿no? Entonces, siempre escribes o siempre estás pensando en el espectador y el espectador en ese momento pues es tu compañero que tengas al costado, tu amigo de producción. Me gusta que se entienda, que lo entienda yo, que también lo entienda mi mamá, Sarit que trabaja conmigo en mi casa, ¿no? Me gusta hacer como que tantear más o menos la realidad para poder, en este caso que hago cine comercial o cine más de masa, poder justamente agradar a la masa. Entonces, eso más o menos es el trabajo que hago, ¿no? Escucho muchísimo. Ya después, finalmente, cada uno toma sus propias decisiones, ¿no? Pero me gusta escuchar, me gusta la crítica, como rara. Claro. Vamos intercalando la conversación de hoy día con unas preguntas del público que ya me han hecho llegar. Por ejemplo, Ken Inga Sí. desde Lima nos pregunta ¿qué otro género le gustaría dirigir aparte de la comedia? Dice que fue tu extra en una de tus películas, dice. Kevin Inga. Sí, qué película. Barcelona, 1 o 2, no sé. Eh, Mira, estoy ahorita escribiendo un documental que no tiene nada que ver con Solterona ni con el género de comedia. Y estoy por escribir un drama también. Entonces, me gustaría explorar, principalmente ahorita en estos dos géneros, pero la comedia es algo que me encanta también, ¿no? Y que creo que por más que experimenten otros, en algún momento voy a volver a hacer comedia. Y eso, me gusta mucho el drama.
también, entonces creo que por ahí, ¿no? Como te digo, a veces para mí lo importante no es el género, y en su momento yo pensé que nunca iba a ser comedia. De hecho, a veces me preguntaban cuando hacíamos la prensa de la primera película que dirigí, que fue El beneficio de la duda, que es, ¿cómo se llama? De suspenso, me preguntaban, ¿no? ¿Qué género nunca harías? Y yo siempre decía, comedia, me muero, no puedo. Y ahora me tienes acá, porque es muy difícil, ¿no? Entonces, creo que finalmente, cuando uno quiere algo, no te pones a pensar en el género, ¿no? Sino te pones a pensar en las ganas que tienes de transmitir ese tema. Y bueno, y por ahora eso, voy a hacer documental y dramilla por ahí. Acá. Aquí tengo otra pregunta de John Gavilán, también desde Lima. Ujú. Me pregunta, ¿cuáles son tus referentes visuales al momento de hacer una película? Mis referentes visuales, me gusta mucho el trabajo de Inés París, de Leticia Dolera y Isabel Coixet. Sobre todo de Leticia Dolera, las tres son españolas. Eh, Más allá que en su propuesta visual, lo que hacen ellas, sobre todo Inés París y Leticia, es jugar esto con una mirada amable a un punto de vista determinado, ¿no? Leticia también pone mucho a la sociedad en todo lo que cuenta, ¿no? Las expectativas de que la sociedad tiene sobre los personajes y los plantea también desde ese punto de búsqueda, de incertidumbre, de antihéroe. Y me gusta eso. Algo como que el cine que me comenzó así como que a cambiar un poco fue el de Isabel Coixet, o la película esta, Mi vida sin mí, que me encantó, que no tiene nada que ver con Solterona, pero simplemente son disparatazos así como que uno ve y dice, ah, qué bonito, que una mujer dándolo todo en su último tiempo de vida. Y Inés París me encanta, ella sí es comedia. Él tiene una película que me gusta muchísimo que se llama La noche que mi padre mató a mi madre, que aparte está actuada por Belén Rueda, que la amo, así nivel Dios. Amo a Belén Rueda, y de hecho Belén siempre hace drama y terror y El orfanato, que seguramente la han visto, y esa fue su primera comedia, entonces como que se juntaron dos ídolas así. Y también habla del qué dirán, ¿no? En el caso de esta película, de La noche que mi madre mató a mi padre, se preguntan por qué una mujer de 40 no puede protagonizar películas, ¿no? Entonces, me parto por ahí, me gusta el cine de ellos. Qué chévere, está bacán. Entonces imagino que ahí la gente ya está apuntando todos los títulos que ha soltado para que puedan compartírselos. Eh, Quería, bueno, avisar a la gente que así como las preguntas que hemos leído ahora, nos sigan dejando sus preguntas para poder exprimir todo lo que podamos del conocimiento que tiene Ani y poder seguir aprendiendo. También les recuerdo que como este diálogo, como todos los que hemos estado realizando, tienen un reto al final, que el que vamos a sortear otro curso virtual de algunos de nuestros auspiciadores, ¿no? Nos están apoyando en este ciclo Schooling Films, Creana, Epic y el Festival de Cine Animación Ajay. Entonces, retomamos Ani. Quería ver un poco a lo que hablamos de los diálogos. Quería saber, por ejemplo, ya hemos hablado de, claro, cómo es que tú identificas que estos diálogos funcionan, que son orgánicos, ¿no? Pero cuando el momento de escribir un guión, ¿qué cosas deben decir los diálogos de lo que sucede, ¿no? A veces, muchas veces, cuando uno escribe tenemos la duda de si estamos diciendo mucho de lo que está pasando o caemos en quizás escribir algo que debería contarse quizás de otra forma, ¿no? Entonces, ¿cómo eliges tú qué cosa deben decir tus diálogos dentro de todo lo que quieres contarme? No redundar, ¿no? También acordarse que el cine es eso, son imágenes, ¿no? Entonces lo que no puedas decir con gesto, lo que no puedas decir no sé, quizá con una canción de fondo y con un plano determinado, ahí ya te refuerzas en el texto, ¿no? También tiene que ver mucho con los géneros. La cantidad de texto tiene que ver también con el Ajá. género que elijas. La comedia tiene mucho más texto que un suspenso, ¿no? Entonces, creo que es un balance y es conocer también tu historia y tus personajes. Hay personajes que hablan más que unos, menos que otros. Entonces, eh, la redundancia es la, la que claramente habría que quitar, ¿no? De lo que no puedas contar, como te digo, con un plano, con una imagen, ahí ya sumarle el texto hablado, ¿no?
todo es texto finalmente en cine, todo habla, todos los elementos de la puesta en escena, todos están diciendo algo. Entonces cuando uno de esos ya comienza a repetir lo que dijo el otro, es como que bueno, algo está de más. Y justamente yo creo, justamente en la reescritura es cuando te das cuenta de que, bueno, creo que esto ya lo dije, o creo que ya es muy evidente. También es bueno, no sé, visualizarlo, ¿no? También no solamente lo escuches, sino que imagínate la escena y a lo mejor cosas que irás quitando en estas reescrituras y hay otras que no. Hay otras que tienen que ser vitales y tienen que ser dichas de tal manera para que se entienda. Y en tu ensayo después con los actores vas también viendo si son necesarios algunos diálogos. A ver, el cine tiene tres escrituras, ¿no? La primera es el guión, la segunda es lo que grabas, la tercera es lo que editas, ¿no? Entonces finalmente hay cosas que uno después puede meterle mano por ahí. Pero me ha pasado en Solterona 1 y en la 2 un poquito, no tanto, de escribir de más. De hecho, en Solterona 1 hay como 10 escenas que no salieron, porque me fui de mambo y grabé mucho, y bueno, después había que cortar la película, obviamente dejando que se entienda la historia y que no se malogre, ¿no? Pero sí, moché, creo que ningún director graba preciso, siempre hay algo que en un momento quisiste grabar pero no grabaste y que después te sobró, ¿no? Y al contrario, ¿no? Que grabaste más de lo que necesitabas. Entonces creo que es eso, es un balance y es intuición también. Tú puedes pensar que tienes la escena perfecta, pero cuando la estás grabando a lo mejor algo te calza, como que te cae la ficha y vas y corriges, ¿no? Y eso. No hay fotos. Sí, justo estábamos pasando unas fotos que nos enviaste de la grabación de No me digas solterona. Imagino que es la uno o la 2. Esa es la 2. Sí, la 2. La foto que está ahí es la 2. Sí. Y por ejemplo, ya que estamos, bueno, vamos, no sé, nos voy a ir pasando esas fotos, ¿podrías contarnos cómo es el proceso, cómo es la experiencia, ¿no? de escribir una secuela? O sea, por ejemplo, tú ya tenías en mente, digamos, habían cosas, cuando para escribir la 2 recogiste cosas que quizás en la uno no pudiste contar, que te hubieran gustado sí contar, y entonces partiste de ahí, o partiste como de algo totalmente nuevo, para empezar a sumarle, ¿no? Para continuar la historia. Cómo es que empieza a escribir la secuela de esta película? Bueno, fue una sorpresa en realidad. O sea, no es que yo escribí la 1 pensando en que existiría una segunda. Al contrario, de hecho, en un momento, como te digo, pensé que la película no le iba a ver nadie porque más o menos eso me habían dicho en su momento, ¿no? Entonces pasó bueno, le fue muy bien en taquilla, después la pasaban en señal abierta y también le iba súper bien y los comentarios eran buenos, pero en mí no estaba el deseo o la idea de hacer la segunda parte, ¿no? Hasta que sale el DVD y se agota el DVD. Y salió en el canal en América y también fue así como que el rating fue importante, ¿no? Entonces ahí fue cuando me plantearon y me dijeron, oye, ¿estás segura que no quieres hacer una segunda parte? Y como yo, te repito, soy una persona llena de miedos y llena de inseguridades, dije, no hay forma. Si bien Solterona 1 acaba de una forma de que a mí me gustan los personajes, claramente tienen que cerrar su arco dramático, pero hay escenas que te plantean una nueva realidad o aires a que por ahí podría pasar algo y así se creó Solterona 1 sin saber que iba a haber una segunda. Entonces dije, bueno, voy a darle la oportunidad y voy a pensar qué podría ser bueno para contar, ¿no? Y por mi edad y por el momento que me encuentro en mi vida y tal, volviendo un poco a las expectativas que la sociedad tiene sobre ti, dije con mi hermana, porque también le escribí con ella, mira, la primera habla de la crisis amorosa, eso, el tema es el amor propio. Esta segunda tiene que hablar de algo parecido, similar y sobre todo potente para que amerite una segunda parte. Entonces, pensando, dijimos ya, la crisis va a ser existencial. ¿Eres lo que soñaste? ¿Eres las expectativas que tenías sobre ti?
Entonces, en esas ideas, finalmente ya creamos el guión y yo les dije igual a los productores como que espérenme, que esté segura, porque claramente a veces con la segunda tachas la primera, ¿no? Entonces claramente no quería que eso pasara y después de ya unos meses dije, bueno, sí, vamos. Y, y ese fue el proceso de hacer una segunda parte que obviamente el juego consiste en el protagonista no desaprenda lo que ya aprendió en la primera, ¿no? Claro. Tienes que hacer que tenga otro conflicto distinto y que claramente las herramientas que aprendió en la primera las vuelque también en la segunda, ¿no? Entonces, este personaje está en ese proceso de preguntarse si es lo que quería hacer, si cubre las expectativas, si es lo que soñó. Entonces, obviamente habían personajes que tenían que estar, que eran las amigas, pero también quería refrescar un poco con personajes nuevos. Entonces, las amigas, así como Patricia cambiaba, las amigas también tenían que cambiar, razón por la cual las puse a las dos embarazadas, que coincidentemente dos de las actrices están embarazadas ahora. Y Ya. sí, Idad no estaba embarazada claramente cuando grabamos y ahora Natalia Salas también está embarazada. Y bueno, se creó con eso, ¿no? Con personajes nuevos, pero tienen la misma esencia, ¿no? Y porque finalmente nosotros somos eso, ¿no? Nosotros somos una continuidad de películas. Tú aprendes algo y después inicias un nuevo capítulo que puede ser la secuela de tu propia vida. Entonces, así también lo tomé solterona, ¿no? No voy a cambiar el personaje, simplemente le voy a cambiar el conflicto, que es lo que nos pasa, como te digo, a todos, ¿no? Entonces, lo encontré natural, lo encontré oportuno y estaba la oportunidad y bueno, se dio. Y después vino la pandemia y ya no se estrenó, pero más adelante esperemos que se estrene. Ya. Tienen, no, creo que dice ahí una fecha, ¿no? Tentativa, al El menos. 11 de febrero. Ya. Acá. Por ahora, el 11 de febrero. Bueno, supongo que a nivel nacional, si es que el COVID lo permite. Esperemos. Eh, Volviendo un poco a lo que estábamos conversando, quiero preguntarte, por ejemplo, cómo es cuando ya tienes el guión terminado, ya tienes el guión, bueno, obviamente en esa etapa, ¿no? Eh, Uh -huh. y ya llegas con el equipo de producción, con el equipo técnico, y empieza como una retroalimentación con tu director de foto, con tu director de arte, con el director de sonido, que también, como dices, ¿no? Como es un trabajo colectivo, lo audiovisual, van a siempre por darte cosas, ¿no? ¿Cómo logras que también, de una forma, que ellos sientan esa misma motivación que tú tienes por contar la película, ¿no? O sea, también ellos conectarlos para que lo que te propongan y lo que te sugieran esté siempre lo más alineado posible a lo que tú ya tienes en mente, ¿no? ¿Qué ejercicios, cómo es que logras eso? Trato de ser bastante comunicativa en lo que quiero y en lo que no quiero. Entonces, al explicarles ya quiero esto, pero no quiero esto, creo que queda una forma más clara de dar a conocer lo que estoy buscando, ¿no? Tengo mucho diálogo, mucho trabajo y me meto muchísimo en todas las áreas. Hubo un cambio por ejemplo, en esa segunda se cambió de directora de arte y Anaí Olivares, que es la directora de arte de esta segunda, bueno, Nicole Remy no pudo porque está de viaje, igual me encantó el trabajo que hizo en la uno y ahora Anaí retomó ese trabajo, entonces venía de no haber estado en la primera, ¿no? Y obviamente hay diálogos, pero Anaí es una capa, o sea, la admiro muchísimo y me encantó trabajar con ella. Y tengo esto de estar acompañando siempre en el proceso, ¿no? Soy bastante presente en la preproducción, en la producción, y después en la post, después seguramente en todo lo que tenga que ver con marketing, pero darles el tiempo a cada área. Yo creo que el juego de director consiste en la importancia que tiene cada área para que sea la suma del valor que está en esa suma, ¿no? Cada uno desde su experiencia le va poniendo ingredientes nuevos a esta gran receta, ¿no? Y finalmente eso es lo que hace que una película se complemente con todas las áreas, ¿no? Creo mucho en el trabajo en equipo, escucho mucho, involucro mucho, me meto mucho, soy control freak y así trabajo, ¿no? Y como te digo, comunicar lo que quieres, lo que no quieres, y estar permanentemente escuchándolos y resolviendo dudas, ¿no? Y la comunicación y hacer que todos
tengan la película que tú tienes en la cabeza es difícil, pero no imposible. Entonces, el trabajo en equipo y la comunicación hace que esto sea posible, y no solamente con las áreas artísticas, o sea, o más artísticas, en este caso arte y foto, ¿no? Con producción también. Y si tienen que buscar una locación, pues dale todas tus herramientas como persona que ha creado este universo para que tengan mejores referencias para buscar y después mejores opciones para solucionar algunas cosas, ¿no? Y eso, la comunicación es lo más importante y motivarlos a todos y, y hacer el trabajo de todos, ¿no? Que la película es la suma del trabajo de cada uno de los 50 técnicos que está ahí ese día en el set. Ujú. Y por ejemplo, hablando un poco, justamente más un poco de esos aspectos técnicos, ¿cómo es que tu trabajo con las áreas técnicas? ¿Siempre haces un guión técnico? ¿Vas con ellos a locaciones? ¿Con ellos coges los espacios? ¿Cuánto trabajo de preproducción, por ejemplo, hubo para No me digas solterona? En las dos, creo que 3 meses ambas. Siempre son 2 meses más pausados y el mes que está anterior, o sea, el mes previo, sigues con furia, con todo, con pasión, con todo. Eh, Me meto en todo desde las locaciones, entrego muchos mood boards si es arte, con el de cámara, con los camarógrafos y con el director de foto vamos viendo, yo hago muchas plantas, a veces también por el tema esto de los tiempos en el cine o en el cine en el que yo me desarrollo, no hay mucho tiempo de storyboard ni de photoshooting entero al 100% de tu película. A veces no hay esos tiempos porque las locaciones se van cerrando, quizá te cayó una, entonces claramente tu escenario no es el mismo. Y algo que sí me funciona y con lo que sí llego al 100% de rodaje es la planta, que se van adaptando según las circunstancias de las locaciones, que por lo general claramente también llego con todas las locaciones cerradas, ¿no? No me gusta que me sorprendan, detesto la sorpresa. Entonces, este, las plantas es algo que me da mucha seguridad porque es un formato totalmente entendible y que claramente al saber muy bien qué es lo que quieres, también le das al de arte, bueno, no decores todo, decora solamente esto, al de luces, bueno, vamos a hacer esto, producción lo mismo, sonido, ojo que se le ven los pies, entonces el micro y tal. Y una vez que estoy, que más o menos se elige todo esto, en el set lo que hago siempre todas las mañanas antes de que lleguen los actores, recorro. Por ejemplo, hoy día me toca grabar, por ejemplo, en la sala, dejo quedarte claramente vista el espacio, y antes que entre foto, porque bueno, obviamente ponen las luces y tal, recorro como si yo fuera la protagonista, como si fuera mi casa. Entonces me siento y veo que este sillón sí está duro. Entonces le puedo decir a Patty, bueno, tírate, a ver, ponte para acá, ponte para allá, si hay un vaso acá. Entonces como que voy palpando, como te digo, soy bastante analógica y manual, y bueno, también soy directora de arte, entonces tengo esta necesidad de tocar. Bueno, ¿y esto se rompe o no se rompe? Para ver si le digo, no sé, siéntate ahí, ¿no? Y hago el espacio mío y de todos. Y ya después entra foto y bueno, los demás equipos y vamos también eh, creando todos juntos, ¿no? Cuando llego a set, y bueno, eso es no sé, algo que he aprendido y que hago, que trato, a ver, cuando uno graba siempre hay cosas que van a pasar, que tú no puedes controlar, hay un porcentaje de variables que tú no vas a poder tener el control. Entonces, tienes que llegar con todo lo que tú puedas controlar perfectamente delineado y ensayado, ¿no? Para que eso que te sorprenda, no te sorprenda tanto, ¿no? Ya te encuentres bien parado como para recepcionar, así como si fueras Natalia Málaga, las bolas de problemas que a lo mejor surjan, ¿no? Entonces ahí vas bloqueando y también te da seguridad. Entonces creo que eso es, de ir así seguro, ¿no? Claro. Bueno, recuerdo a la gente que nos sigue que pueden ir dejándonos sus preguntas. Justo acá hay un comentario del Cineclub de la Federico Villarreal que nos dice:
Buenas noches, desde el Cine Club. Resaltamos el trabajo cinematográfico de las cineastas peruanas, entre ellas el de Annie. Éxitos en el largo camino que queda y en tus futuros proyectos, te dice, ¿no? Y Bueno, también, bueno, podríamos tener un poco también de eso, ¿no? Tú has tenido, cuando al recibir algunos premios por esta película y también luego de dirigir la primera versión, hiciste también varias con la productora, algunas charlas sobre la importancia de la participación de la mujer en el área audiovisual, eh, y siempre mencionas esto como algo importante, ¿no? Entonces, ahí justo esa persona lo está resaltando y desde el festival también queremos lo mismo, ¿no? O sea, digamos que la participación debe ser equitativa y cada vez hay más participación, eso es lo bueno, ¿no? Eh, sí, eh, las mujeres hemos llegado tarde a la historia. Hemos accedido tarde o, o mucho después a la educación, tenemos los derechos atrasados. Entonces, claramente, en el momento en que tú te encuentras en un espacio laboral, el porcentaje de mujeres en todos los aspectos, desde, no sé, en todos, no solamente en el cine, ¿no? Es minoritario. Entonces yo creo que si tú eres mujer o hombre y tienes la posibilidad de esta brecha hacerla un poco más corta, date el tiempo y la oportunidad de que así sea, ¿no? En el caso de Solterona 1, lo que hice fue exigir que haya mujeres en todas las áreas, ¿no? Porque más allá pero no por ser mujeres, ¿no? Sino por ser competentes y por merecerse el estar ahí. Yo creo que seguramente a algunos que están estudiando les pasará que en el salón de clases siempre hay mujeres, y hay muchas mujeres, y yo estudié con muchísimas mujeres, pero a la hora que llegas al set no hay tantas mujeres como las que estudiaron, ¿no? Entonces uno se pregunta por qué. Obviamente, antiguamente pues existe esto de la fuerza bruta y que no hay muchas mujeres en cámara porque no se la pueden o quizá el interés de una mujer creen que solamente está dirigido a la dirección de arte o a la producción. Entonces creo que involucrar otras miradas también generan otro tipo de proyectos. Y yo lo que trato de hacer desde mi humilde situación es justamente tratar de construir una mirada desde lo femenino, desde la igualdad, desde dar oportunidades. Siento que soy una privilegiada por el simple hecho de trabajar de lo que estudié. Eso ya para mí es demasiado grande. O sea, tengo que estar agradecida a la vida que me apasiona mi trabajo, ¿no? Porque no todos tienen la misma posibilidad. Y no todos tienen la posibilidad de realizar sus sueños o de hacer cine y ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, creo que también hay Big Bang, que es la productora en la que yo trabajo, siempre le dio mucha oportunidad a gente joven y yo absorbí esa enseñanza que me dio esa productora y lo que trato de hacer también es justamente jalar más gente que tengan los mismos intereses o que quizás nunca ha tenido la oportunidad de estar, ¿no? Y claro, la experiencia, si no comienzas, o sea, si no te dan la oportunidad, ¿cómo vas a dar experiencia, no? Entonces, y a eso sumarle la mirada femenina que en el cine, si bien ya se está destapando muchísimas más mujeres, todavía no es, todavía sigue siendo la excepción, ¿no? No es la regla y esperemos que eso cambie también. sí, eso es algo muy importante y que, bueno, igual te felicitamos por el trabajo que haces tú, no solo en el cine, sino también en pro de eso, ¿no? Que es lo que quería resaltar. Eh, Muchas seguimos, gracias. la- seguimos las preguntas. Mariana López nos pregunta, eh, ¿qué recomendaciones le darías a una guionista principiante sobre cómo vender su propuesta? Dice. Quizás por ahí se refiere a esa etapa del pitch, cuando uno tiene un proyecto y quizás convencer a empresas privadas o buscar financiamiento de los fondos que existan, ¿no? Para que acepten, para que sea en poco tiempo poder convencerlos de que tu propuesta funciona, ¿no? Con el tema de los beats, en verdad, tiene que ver mucho con el ensayo. Tienes que al espejo ahí vender tu proyecto y ensayarlo y que si yo te pregunto de qué va tu historia, tengas la síntesis de decirme de tal cosa. Porque a veces cuando uno te pregunta, bueno, ¿y de qué es tu proyecto? Como que uno divaga, ¿no? Bueno, es como tal, o trata de, yo no te he preguntado eso, yo, de hecho, ¿de qué trata tu proyecto? ¿No? Entonces creo que hay que tener muy claro eso
y este ensayo, si es que vas a hacer algún pitch, todos ensayan los pitch, todos, o sea, no hay cineasta creo que se presente a no sé, a un jurado de una forma muy fresca que no tenga que ensayar, y conocer tu historia y conocer realmente, ¿sabes qué? Tu motivación. ¿Por qué estás haciendo la película? Y cuando tú realmente te puedas responder esa pregunta, no solamente vas a responder a eso, sino un montón de cosas que tienen que ver con el proceso del proyecto en sí. Entonces, tener muy en claro por qué lo estás haciendo y qué estás haciendo. Y seguramente eso, tenerlo muy claro, te va a generar más diálogo con el que lo presente. Genial. Aquí tenemos otra pregunta de Nicole Aparicio, también es de Lima. Pregunta, ¿cuáles crees que sean los requisitos principales para que una película de comedia sea buena o aceptada? Dice. Ay, Quizás no sé, por... pero Quizás... ¿quién soy yo para poner requisitos? ¿No? Claro. Este, mira, creo que para que simplemente una película llegue es que tengas la empatía del protagonista, ¿no? Y que lo que quiera el protagonista sea después lo que tú quieras como espectador. Para mí, toda historia parte de eso, ¿no? De buscar personajes empáticos, pero con empáticos no quiero decir políticamente correctos, ¿no? Porque hay muchísimos personajes con los que tú te enganchas que, bueno, que pueden ser incluso asesinos, ¿no? O en La Casa de Papel, ¿no? O sea, buscar esa naturalidad, digamos, en el personaje para que pueda calar en el espectador. Ahora, en cuanto a comedia, el ritmo. Es muy importante el ritmo y es algo que yo por lo menos no tengo la receta y que no sé si algún día la tenga. Simplemente es una mezcla de intuición con un poco de técnica en el guión y con ciertos chispazos que quizás se forman de manera natural. Pero en cuanto a la comedia, el ritmo, más allá de lo gracioso, el ritmo de saber contar, digamos, cuánto dura tu escena, cuándo pasas a la siguiente, en qué momento dialoga el otro actor. Creo que son ingredientes que no sé si sean la receta, no sé si sean lo importante, pero, o sea, sí son importantes, pero no sé si sean todo, ¿no? Y que construyas desde la verdad. Yo creo que cuando uno realmente hace algo con verdad, que no quiere decir verosímil, sino simplemente con algo que se siente conectado contigo, auténtico, creo que los resultados pueden ser mejores, ¿no? Y eso. Y si es comedia, nada, seguramente vas a tener que trabajar bastante y me encantaría decirte los requisitos, pero no lo sé todavía. Bueno, seguimos. Igual gente pueden seguir todavía dejando sus comentarios para hacérselos llegar a Ani. Y les recuerdo que ya en un rato ya vamos a empezar con la parte final de la charla y ahí vamos a mencionar el reto de este diálogo. Eh, para cerrar esta parte de la dirección, Ani, ya nos comentado un poco, creo, pero quizás podemos profundizar. ¿Cómo es que te sirve esos conocimientos de dirección de arte al momento, en las dos etapas, ¿no? O sea, tanto como guionista y como directora, ¿no? Porque por ahí director, claro, debe saber de todas las áreas para poder conversar con cada técnico, pero en tu caso Ajá. ya has tenido cierta especialización en una, ¿no? Entonces se da, imagino, cierta ventaja en ese sentido, ¿no? ¿Cómo crees que te ayuda tanto como guionista como como directora? Mira, ¿sabes qué? Sí, efectivamente cuando sabes más de otras áreas o te has tenido la oportunidad de trabajar en otras áreas, es más fácil crear y poder expresarte mejor y poder sacarle el jugo a cada área, ¿no? En cuanto a la dirección de arte, sé muy bien, o sea, imagino ya los espacios y el juego consiste justamente en poder jugar con el director de arte, porque si no, mejor contrato un productor de arte y me encargo yo, ¿no? Creo que también está eso de que, bueno, soy el director, pero quiero también recibir el consejo de otro y dejarme llevar por el otro y construir a partir del otro. Y en ese sentido, con las directoras de arte, que todas han sido mujeres en su momento, he sabido, bueno, alejarme un poco de ese rol y no ser tan pesada y decirle, bueno, también crea tú y creemos juntas, ¿no? Me pasa con edición también, justamente cuando hablábamos de esto de ser director desde el guión, yo
comienzo en la pre porque, o sea, también hago, bueno, comienzo en el desarrollo porque hago el guión, después estoy desde la pre, obviamente estoy en el rodaje, estoy mucho en la postproducción también, en la edición, y ese es otro factor, ¿no? De creación que, que también hay que dejarse guiar y no enamorarse quizá de algunas cosas y escuchar al otro. Entonces, el cine también siento que es desprendimiento, ¿sabes? Es dejar también que justamente se cree colectivo y no porque tú has escrito el guión tengas absoluta, digamos, una dictadura, ¿no? Una de las cosas que más me ha servido es saber de producción, saber hasta dónde puedo y qué no puedo y por qué y cómo resolver ciertas cosas. En el caso de Big Bang, bueno, que me he podido desempeñar en esa área y estoy con Israel Carmen, que es un capo y que me ayuda muchísimo, siempre estamos viendo de hacer las cosas que escribimos posibles, ¿no? Y, y el juego también consiste en escuchar al otro y después tú darle tu réplica y que el otro después te diga otras cosas. Y no porque, bueno, estuve como directora de arte voy a imponer ciertas cosas, que seguramente también las impongo, porque no te voy a mentir, pero, pero eso, el diálogo, ¿no? Acá. Quizás podemos Saludos pasar a a... Arequipa. Ahí está. Sigan diciéndonos desde dónde nos ven para que lleguen saludos a todas partes. Eh, ¿Podrías comentarnos, Ani, por ejemplo, cómo fue ya una vez que la peli se terminó de filmar y bueno, y de montar también, de editar? Ya nos contaste un poco cómo fue la experiencia con la distribución y la primera impresión que tienen las exhibidoras, ¿no? ¿Cómo fue, cómo, o sea, imagino que eso ha terminado también, ahora cómo fue su reacción ahora cuando presentaste la segunda, ¿no? Sí, es que son distribuidoras distintas. O sea, Ok. más o menos un poco siguiendo el orden de lo que hemos hablado, en la postproducción, que también me meto en todo, hay que estar pendiente también de las canciones y ese tipo, que hay algunas canciones que yo las pongo desde el guión también, varias las pongo desde el guión y bueno, y por contactos que tengo o gente que sé que me va a dar la canción, finalmente las pongo, ¿no? Y eso finalmente es la esencia, no es el lenguaje, es lo que después el distribuidor va a comprar como combo completo, ¿no? En el caso de la uno estuvimos con una distribuidora y después hubo un cambio para la segunda. En el caso de la primera, como te digo, al principio no se confiaba tanto, pero después que una vez salió el tráiler, se confió, no sé si la palabra es confió, pero después le metieron todas las balas y estoy muy agradecida también con esta distribuidora porque estuvieron muy pendientes y hubo un trabajo bien grande de marketing que no solamente se trabaja desde la distribución, sino la misma productora, en este caso Italo Carrera, que se encarga del marketing en Big Bang, le puso pero de todo, por eso con la primera salimos pero en la sopa, y con esta segunda, los procesos son, primero hay un acercamiento con en el caso de, a ver, en el caso de esta segunda, hay un acercamiento desde el guión, ¿no? Ellos participan desde el guión, en este caso, que no me hicieron ningún cambio, no me dijeron nada, simplemente lo leyeron, les gustó, y estoy segura que, bueno, igual si hubiesen resaltado algo, habría que trabajarlo y buscar el bien común y perfecto. Después de eso se trabaja el tráiler, porque el tráiler es una herramienta de venta, es la herramienta de venta más grande, más importante que tiene una película, ¿no? Entonces, si eso no jala, es muy distinto, va a ser muy difícil que, que el afiche sea tu única arma o que el elenco sea tu única arma, ¿no? Yo creo que es todo, es cada pieza que tú has elegido para ponerla en esa película finalmente van a ser tus herramientas para poder venderla, ¿no? En este caso, bueno, se vio el tráiler, se hacen distintas opiniones, no hubo mucho cambio, la verdad, y ya después viene todo el proceso duro, que es de dar a conocer la película, ¿no? Con muchísimos elementos que recién los vas conociendo y yo los he conocido en su momento cuando he tenido que meterme, o sea, que ser la directora, ¿no? Muchísimas decisiones que yo no tenía idea. Por ejemplo, la cantidad de paneles que hay que poner y la distribución de la valla y dónde va el nombre, porque todo es una estrategia. O sea,
qué bestia, en verdad. Todo es aprender y cada vez que obviamente vas haciendo más películas o estás en más películas, por más que tú no las dirijas, vas aprendiendo, ¿no? Y todo tiene un porqué. Entonces es súper grande ese trabajo y también hay un gran porcentaje de inversión y, y todo tiene que ir alineado al mensaje de la película. Es una ciencia, en verdad, poder entender una película. Obviamente uno le pone de todo para que llegue a mejor puerto, ¿no? Y ahí se juntan todas las fuerzas, o sea, la fuerza de la productora, de la distribuidora, y en este caso estamos con Diamond Films, que me encanta trabajar, aparte todas son mujeres, hay una conexión aparte, y estoy muy, muy feliz, ¿no? De trabajar con ellos. Qué chévere. Y igual fue tu también como dices, ¿no? Te metiste en todo. También participaste en la parte de la campaña de marketing, o sea, de ver cómo es que se iba a vender la película en redes, en la forma en la que el elenco iba a Sí, apoyar para moverlo y todo, ¿no? ¿Cómo fue esa planeación? amigos, son muy pesada, pero sí me meto en todo. A ver, pasa con Solterona lo siguiente, que cada película va a tener su propia estrategia porque la estrategia responde a la necesidad de cada película. En el caso de Solterona, el mensaje es muy importante y el humor es importante, entonces todas las cápsulas que ustedes ven, que por ejemplo son los monólogos que en su momento hizo Marisol Aguirre para la primera, en esta segunda los hizo Natalia Salas, o todo lo que tenga que ver con promociones, las plantea el jefe de marketing, que en este caso es Italo Carrera, más la distribuidora, y yo meto mi cucharaza, porque soy la que crea esas cápsulas con mi hermana, que es la guionista, entonces todo más o menos va respondiendo a la misma identidad de la película. Hay muchísimas piezas, muchísimas. Tienes que ver, por ejemplo, las piezas que van a la radio. Tienes 20 segundos, o creo que es menos en radio, para que el actor diga de qué trata la película, la fecha de estreno, el gancho principal y qué música le pones de fondo. En la televisión igual, creo que la televisión son 15 segundos de tráiler o 25 segundos de tráiler. Tu tráiler por lo general dura, no sé, 2 minutos 20. Ahora, bueno, acórtalo a 15 segundos, ¿no? Y es romperte la cabeza en este caso con Chemo, que es el editor, que él ya lo maneja bastante bien, la verdad, que yo simplemente como que ahí voy viendo, pero él es perfecto para hacer el corte preciso. Y son muchísimas piezas de las que tienes que estar atento y que se entienda, ¿no? Entonces yo, por lo general, estoy ahí dialogando algunas cosas y que no se pierda la identidad de la película, ¿no? Y ahora con redes el trabajo es mayor. Hacemos, por ejemplo, la uno se estrenó en marzo y pasamos por el Día del Amor, por ejemplo, ¿no? Entonces, el amor, claramente la película hablaba de amor propio. Entonces, cuando pasó el Día de San Valentín, nosotros hicimos una campaña, no una campaña, sino una pieza que no tenga que ver con el amor, o sea, que más esté involucrado a los amigos y que no necesitas a otro para ser feliz y que San Valentín, bueno, es una elección y ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, son distintas instancias, más o menos son 3 meses en los que uno tiene que estar construyendo esta campaña y las 2 últimas semanas son las que le metes, pero con alma, corazón y vida, ¿no? Y aparte se acompaña con una campaña de prensa, que bueno, es ir a los programas, bueno, por lo general se entrevistan a los personajes principales, ¿no? A los actores. Y, Y por, eso. por ejemplo, ¿en qué momento de la parte de la distribución, quizás fue si antes del estreno o después, empezaste o sea, tus expectativas de la gente que iba a llegar a ver la película cambió, subió? O sea, ¿cuándo te diste cuenta que no sé cuántas personas, ya nos dijiste, por ejemplo, cuántas personas te dijeron supuestamente que iba a ir la exhibidora, ¿no? Imagino que ustedes como productora también tenían un estimado, pero ¿en qué momento se dieron cuenta que esto iba a convertirse la más taquillera hecha por una mujer, ¿no? Mira, existen para mí varios momentos, ¿no? A ver, cuando uno presenta un proyecto y lo presenta después la productora, la distribuidora, lo que hacen es buscar semejanzas con películas para más o menos tirarte un estimado, ¿no? Eh,
a qué película se puede parecer, o si tiene el mismo actor, o qué género es, ¿no? Y más o menos tanteando ese terreno te tiran una cifra, ¿no? En el caso de Solterona 1, que no había hasta ese momento una película con esa mirada, no podías compararla con muchas. Entonces yo tampoco culpo a la distribuidora que haya dicho el máximo que era 70.000, porque lo que hicieron fue el trabajo que tenían que hacer. Y Claro. comenzaron a ver, mira, una película claramente parecida, que era la temática parecida, era El diario de Bridget Jones, que había hecho 150.000 espectadores. Entonces dijeron, si el diario de Bridget Jones ha hecho 150.000 espectadores, está chiquita, o sea, no por mí, no, o sea, por mí en realidad. Claro, yo venía de una película no exitosa, y mi protagonista, no, mi protagonista no, la protagonista no era tan conocida, entonces le tiraron la mitad, 70.000. Y eso fue lo que ellos vieron, ¿no? Finalmente el tráiler después gustó más y por eso hicimos casi 900.000. En ese segundo caso, obviamente las expectativas están en base a la primera, que es, digamos, lo más comparable, ¿no? Eso en cuanto a números y en cuanto a distribución y tal. Ahora, si me preguntaras a mí como directora, como creadora, yo creo que cuando tú creas algo, no tienes que pensar solamente en el resultado, ¿no? O sea, tú no tienes que hacer, es lo que yo creo, no tienes que hacer una película pensando en que ya la voy a hacer para hacer tantos espectadores o la voy a hacer para ganar tal cuestión. O sea, llega un punto en el que sí lo vas a hacer, pero no puede ser lo único que te alimente a hacer algo. Porque eso, si no te va a convertir en una persona exitista, ¿no? Que solamente se siente bien con el éxito que pensó. Y como hay muchas variables, cuando eso no sucede, si es que no sucede, te va a llenar de frustración, ¿no? Entonces, esto de adelantarte y pensar en el futuro hace que pierdas la visión del presente, ¿no? Y creo que cuando tú vas a grabar y te levantas, tienes que meterle ahí toda la fuerza, no pienses en el resultado, piensa en el ahora, piensa en tu trabajo, en tu proyecto, en lo que vas a grabar hoy día de hoy. Y ahí sí, levántate con la fuerza como si te vas a ganar el Oscar. Hoy día, por Dios, vas a grabar esa escena con la fuerza como si te hubiese contratado Warner, no sé, Fox, lo que tú quieras. Pero no pienses solamente en el resultado, porque creo que eso es quitarle valor al proceso creativo de la hora, ¿no? Y que eso nos pasa a todos siempre estamos pensando en ser algo, o por qué no fuimos tal cosa, y no siempre nos comenzamos a cuestionar cosas de la hora, ¿no? Pero bueno, en ese proceso es que más o menos se va creando esto de cuántos espectadores se puede hacer y tal. Ahora, siempre yo estoy nerviosa, siempre es incierto. Hashtag COVID. Entonces, bueno, es una realidad. Dale, Ani. Bueno, ya para ir cerrando, siempre lo que le preguntamos a los invitados que hemos tenido en nuestros diálogos es eh, quizás como que equiparándonos a todos nosotros que estamos escuchando las charlas, que somos gente recién egresada o algunos aún en formación universitaria o en formación autodidacta, cualquier tipo de formación audiovisual que estén Ajá. desarrollando, gente que incluso recién se está sumando, ¿no? En tu caso, ¿cómo fue el acercamiento al audiovisual cuando eras joven? Cuando eras más joven, cuando recién Cuando empezabas la era joven me universidad, mató. cuando recién empezabas la Este, universidad. O sea, siempre quise estudiar. Desde muy chica supe. Eh, sí, desde los 15 más o menos que la tenía clara, que lo mío iba por el audiovisual. Sin embargo, no en la dirección. Yo pensé que iba a ser productora y de hecho pensé en un momento que iba a trabajar en televisión y mi sueño hacía los 15 años era producir la Teletón, porque me encanta, te juro, hasta el día de hoy. ¿Has visto cuando en las alfombras rojas o en las carátulas de algunas revistas se juntan todos, que son, no solamente te hablo de Perú, te hablo en general, el, cuando, no sé, gente de distintos canales o de distintas clases de películas o distintos directores se juntan? Bueno, a mí eso siempre me ha traído mucha nostalgia y como que, no sé, sacar barreras, ¿sabes? Entonces, para mí la Teletón era wow, Almendra se juntaba con Yola, no lo puedo creer. Entonces, ese tipo de no, cosas, según yo, iba a trabajar.
y, en tele y para mí ese iba a ser mi camino. Hasta que después, a los 15 años, que es cuando la gente por lo general sale a quinceañeros y ese tipo de cosas, en su momento, porque tengo 32, todos ustedes deben tener 18, pero no importa. Ya, en mi época existía Blockbuster, el último Blockbuster creo que de Perú, y iba con mi papá y sacaba películas de cine clásico. Entonces ahí comencé a ver Hitchcock y comencé a ver un montón de películas que nunca había visto y dije, ¡ah! Me encanta. Entonces comencé a descubrir el cine, por decirlo de alguna manera, y me iba desde lo más antiguo hasta lo actual, ¿no? Y en ese proceso descubrí que quería hacer cine, entonces después tuve las posibilidades de irme a estudiar a Argentina, después a México, y, y yo terminé con la idea de que iba a ser guionista, ¿no? Guionista y directora de arte, que era lo que yo me había especializado. Sin embargo, después entré a una productora, a Big Bang, y comencé como editora. Después, colaborando también en el guión de una película. Después estaban grabando otra película y resulta la típica que el director de arte no fue o se enfermó. No, creo que el rodaje se había hecho tan largo que él ya tenía otro proyecto, ¿no? Entonces se quedaron sin director de arte y yo levanté la mano. Y ahí comencé a trabajar como directora de arte y poquito, y yo no tenía idea que iba a ser directora, hasta que después claramente me dieron las ganas y se me dio la oportunidad y se logró, ¿no? Sin embargo, en ese proceso de querer descubrir lo que tú quieres hacer, si es que ustedes todavía no saben o todavía no se hallan en algo específico, más allá de eso, creo que las ganas es lo que te marca. O sea, creo en el talento, creo en el trabajo, pero muchísimo más creo en las ganas. Porque cuando tú no tienes ganas, trabaja en eso que quiere o va puliendo ese talento que cree que pueda seguir desarrollando y no espera que las oportunidades vengan, sino que sales y las buscas. Y eso es tener ganas realmente. Y bueno, y si ya que son jóvenes todos, comiencen a jóvenes y vitales, a buscar oportunidades y escribirme, bueno, a mí, a quien sea, que trabaje en cine como para decirle, oye, si necesitas una mano, si, no sé, están caminando y tienen la suerte que estén grabando por ahí, vayan y comiencen a ver, a meterse. Y no esperar, ¿no? Porque creo que la vida también, más allá de esto específicamente, se trata de eso, ¿no? De no quedarse con las ganas. Si quieres escribir, pues escríbele, lo peor que te puedo decir es que no. Así que bueno, eso. Y poquito a poquito ir teniendo experiencia y conocerse más, ¿no? ¿Y qué recuerdos tienes, por ejemplo, de tus primeros proyectos? O sea, de los primeros cortos que hiciste. Quizás hay algo que ahorita sabes que te hubiera gustado saber en esos momentos. ¿Qué cosa, qué cosa recuerdas de los primeros trabajos que hacías que con la experiencia de ahora quizás hubieras, no sé, hecho diferente o algo, ¿no? Eh, bueno, en la universidad siempre hacía arte y guión. He dirigido dos, creo, pero por lo general arte y guión, ¿no? Y arte, que después en otras películas también me desarrollé como directora de arte, yo tenía esta idea de, como soy decir control freak, de llegar a set con todo, ¿no? O sea, que el rodaje empiece con todo mi trabajo de arte ya terminado, ¿no? Porque en definitiva es la única área que que pueda adelantar su trabajo tangiblemente, porque de eso se trata el arte. Entonces, hay muchos trabajos que he realizado con muchísimo estrés, ¿no? De que no tengo esto, pero eso que necesito no es para hoy día, es para 2 días después, ¿no? Entonces, he aprendido, digamos, a relajarme un poco y con eso no quiero decir bueno, que me relajo y que no me importa, sino que a optimizar mis tiempos, ¿sabes? A saber que, bueno, que hay cosas que se pueden modificar, que el arte también se modifica, como todos los departamentos en una película se modifican en cierto punto, y, y quizá no estresarme tanto, que también te lo vale la propia experiencia, ¿no? Que bueno, que eso que antes te tardaba muchísimo ahora te tarda menos, o que eso que creías imposible conseguir
resulta que no lo era tanto. Entonces, relajarme, pero de arrepentirme o decir, bueno, esto lo hubiese hecho así, creo que nada, creo que la vida consiste de eso, de equivocarse, de aprender. Y, y eso, ¿no? Creo que eso, pero es mi esencia, soy así, soy bastante obse y hasta el día de hoy. Creo que la frase de hoy día quedó como tratar de ser un poco todos control freak, como dices. No, amigos, no tanto, porque pues, no tanto, no tanto, todo en su justa medida. Mientras uno lo pueda manejar bien, pero bueno, así me involucro. Hay directores que no se involucran de esa forma. Respondiendo a tu primera pregunta, o hilando, lo mejor dicho, tiene que ver con eso, de que cuando escribes, no sé, yo siento que tengo, que es más, como que trabajaste más, no sé, tampoco quiero decir que los que no dirigen no estén haciendo un buen trabajo, perdón, los que no escriben no están haciendo un buen trabajo, no, simplemente lo vives de otra forma. Ahora me va a tocar vivir la otra etapa que va a ser dirigir algo que ha escrito otra persona, pero que siento que lo voy a disfrutar de la misma manera, ¿no? Pero bueno, son etapas, son crecimientos, no lo sé. Si me entrevistas de acá a 10 años te podré decir otras cosas, pero no Dale, sé. Ani. Muchas gracias por tu tiempo, por acompañarnos hoy día. Y antes de cerrar, como ya saben a todos los que nos están siguiendo, vamos a mostrar ahorita el reto de este diálogo. Todas las charlas que hemos tenido hemos estado dejando un diálogo, un reto para que se pueda cumplir. Tienen como siempre un día para que se pueda cumplir. Y ahí estamos sorteando becas de los auspiciadores, ¿no? Entonces voy a mostrarles ahora en pantalla el reto que estamos haciendo para este diálogo. Como aquí va. Entonces ya lo están viendo en imagen. Para este reto número 5 tienen que subir una historia a su Instagram con una fotografía del personaje de cine peruano que ustedes consideren que más los haya impactado. Y tienen que comentarnos por qué. Además, para poder para poder participar debes dejar un comentario etiquetando a un amigo que también le gusta el cine como a ti en un post de Instagram que se hace en esos momentos. Y ya así participas en el reto de hoy día. Por participar y vas a entrar un sorteo y lo que estás sorteando es un curso de guión y dirección para cine gracias a Creana. ¿No? Entonces ese es el reto ahora. Te dejo un momento en pantalla para que puedan verlo y ya en ese momento mis compañeros están dejando el post en Instagram para que puedan ir a participar. En paralelo, como siempre, nosotros tenemos la idea de poder darles una constancia de participación a todos ustedes que llenen un formulario que ahorita mis compañeros también están poniendo en los comentarios, que solo va a estar disponible por media hora. Entonces, llenando ese formulario, ustedes van a contestar algunas preguntas sobre lo que hemos hablado y también sirve como una constancia de su asistencia. Si han participado en al menos 4 de los 5 diálogos que hemos organizado, le vamos a dar una constancia y entran también en un sorteo para una beca que nos está ofreciendo Schooling Films para uno de sus talleres. Y vamos a también dar 4 descuentos de 10% a 4 ganadores, ¿no? Ellos ya tienen libertad de escoger a qué taller quieren participar. Entonces, para cerrar, este es el último diálogo y quería también mencionar, primero agradecer en nombre de todo el equipo del festival a Tiani y a todos los ponentes que nos han acompañado en estos 5 días de charla. También agradecer al Ministerio de Cultura que nos ha apoyado, a la Dirección de Cine y Producción Audiovisual de la Casana de San Marcos, red por la que también estamos saliendo en estos momentos. Este es un proyecto que lo produce Cicuta Audiovisual en coproducción de nuestros compañeros de Cometa Audiovisual. También quiero agradecer a los oficiadores que han estado haciendo posible esos sorteos y estas becas virtuales que estamos sorteándolas para ustedes, que son el Festival de Cine y Animación de Hayu, Epic, Creana y Schooling Films, ¿no? Y en general también agradecerles a ustedes, a la gente que ha estado conectada, porque algo que sí resalto yo y mis compañeros es que en todas las transmisiones que hemos hecho, la gente que se conectó en los primeros 5 minutos es la misma cantidad de gente que ha acabado al final de la charla dure hora y media, dure 2 horas, dure 2 horas y media, ¿no? Entonces eso nos demuestra que no solo que se engancharon con lo que se está viendo, sino que les interesa, ¿no? Y de que no es una transmisión que solo tiene picos de sub y baja, ¿no? Que está con gente intermitente, sino gente que está de principio a fin como si fuera una clase a la que asistiría, que es también la forma que hemos querido darle, ¿no?
Entonces eso, agradecerles a ustedes, decirles que nuestro festival, digamos, habitualmente siempre se realiza en diciembre. Esto lo estamos haciendo en el marco de un laboratorio de proyectos. Entonces ya para el festival nosotros lo vamos a hacer en diciembre sí o sí, y vamos ya a estar anunciando las actividades previas que vamos a tener, la apertura de las convocatorias para las competencias, si tienen cortos ya filmados y si están en la etapa universitaria pueden enviarlos, entonces ya todo lo vamos a estar comunicando por nuestras redes. Y nada, agradecerles esto a todos, de nuevamente a todos los que nos han apoyado, a los auspiciadores, y también les mandamos un saludo a los chicos y chicas que estuvieron con nosotros en el Render Lab, al laboratorio, donde tuvimos proyectos de Puno, tuvimos proyectos de Arequipa, de La Libertad, de Lima, y fue de verdad unas conversaciones muy interesantes con los asesores que sé que les va a ayudar bastante, ¿no? Entonces, Ani, disculpe que esté hablando tanto, pero es el cierre. Quisieras quizás decir No, tú unas palabras antes ya de retirarnos. no, que justo estaba leyendo unas preguntas que habían puesto que ponen cómo supe qué escenas eliminar. Y nada, quería contestar esa pregunta antes Vale, sí, sí, de claro. Si hay despedirnos. preguntas, hay que seguir. Eh, Mira, ritmo, creo que todas las escenas tienen que conducir a algo, ¿no? Si las escribiste es por algo, partamos desde ahí. Entonces, y si las escribiste y luego las grabaste, es porque realmente sientes la necesidad de hacerlo y porque en teoría esa escena te va a llevar a un conflicto y va a generar una reacción y va a hacer que el personaje crezca. Ahora, hay algo también que tiene que ver con la duración, que tiene que ver con el espectador, con el ritmo que cada uno está predispuesto a ofrecerle a un proyecto, ¿no? En este caso yo saqué estas escenas porque sentía que alargaba mucho el tiempo, de que quizá en otro punto que no lo ves, porque claramente tú no escribes ya sabiendo cómo vas a grabar el 100%, te vas dando cuenta de que, bueno, quizá podría salir, entonces pruebas, lo que yo hago es mostrárselo a gente, testear, eso es muy importante. Cuando uno hace una película, lo que trata también es agradar claramente a la gente, a la masa, entonces no solamente lo que tú pienses, sino es testear con otros que te puedan dar una mano justo en esas pequeñas decisiones, que finalmente en verdad son grandes, para eso que tú estás pensando, darle más validez, ¿no? A veces uno sabe y se enamora y dice, no, esta escena tiene que quedar porque tal y cual, pero creo que también es el punto en que tienes que pensar en el otro, en el que tienes que pensar que si realmente vale la pena. En mi caso, no solamente he eliminado, sino que he mezclado un poco esta que estaba acá, entonces la pongo más adelante. Y son cosas que vas descubriendo. Permítete descubrir y redescubrir. ¿Qué quiero decir con eso? Inténtalo. Si tú dices, creo que me sobra, sácala. Y mírala tú sin esa escena y que la mire el otro. Y si no funciona, la vuelves a poner. Pero date la oportunidad, como ya lo he dicho anteriormente, de no quedarte con las ganas, de intentarlo y si es, será. Y bueno, si tiene claramente, como decía, la reescritura en edición es súper importante, ¿no? Una película puede cambiar absolutamente con la edición, pero bueno, uno tiene que estar ahí también para ver que eso no suceda y que realmente sea lo que tú pensaste, ¿no? Que sea esto de que querías transmitir. Y bueno, yo les quiero agradecer por convocarme, espero haberles transmitido algo, ya sea de mi experiencia o o sea, de mis ganas. Eh, Creo que más allá de la rama a la que se dediquen, no sé, seguramente habrán directores o directores de arte y tal, que sepan escuchar a sus compañeros. El cine es eso, es un trabajo en equipo, por más que sean metódicos y control freak como yo y ese tipo de cosas, escuchen a los demás. Creo que de eso se trata, de ayudarnos entre nosotros y finalmente esa película es de todos los que estuvieron en el set haciéndola. Así que es buscar también la empatía, el contagiar las ganas y eso, y que nunca se queden con ganas de hacer nada. Y quizá comiencen a ver películas que antes no veían o a grabar. Creo que hoy las posibilidades que nos dan la tecnología son muy grandes. Hay un Oscar
que hay un documental que se grabó con celular, un cortometraje, entonces háganlo también. Creo que también en eso consiste, ¿no? En equivocarnos, en hacer, en rehacer, en construir, reconstruir. Y si tienen la posibilidad de crear algo y dejar un mensaje de empatía, de otras voces, de algo, háganlo. Creo que el cine es eso, es una forma de visibilizar nuestra sociedad y también contagiarla de algunas ideas, ¿no? Hoy por hoy creo que estamos en una cultura bastante de odio, ¿no? Y de no tolerancia. Y creo que mientras nosotros como comunicadores tenemos la responsabilidad de los mensajes que estamos creando, ¿no? Y si creamos mensajes que tengan que ver con eso, con la empatía, con visibilizar voces que a lo mejor todavía no están calladas, las disidencias sexuales, no sé, las razas, las distintas clases sociales, ¿por qué no hacerlo, no? Y eso, y que le pongan pasión a todo lo que hagan. Gracias, Ani. Antes de cerrar, quería decirte, igual hay bastante gente que te está agradeciendo en los comentarios por tu pasión hoy día, al igual que nosotros. Así que muchas gracias por estar aquí. Y ya con eso cerramos la transmisión del día de hoy. Agradezco nuevamente a todos los ponentes que participaron, a la gente que ha estado conectada, y no olviden de hacer sus cortos porque ya próximo vamos a lanzar la convocatoria para la competencia, así que esperamos contar con varios de ustedes que han estado acompañándonos. Listo. Sería todo entonces por The Render, por esto, por agosto al menos, que ya pronto vamos a volver con más actividades. Gracias, Dani. Nos vemos. Chao.